Piedrasanta, bienvenidos los profesores Samuel eh, y A. Morales, no sé el nombre completo, pero bienvenidos colegas y los de Piedrasanta también. Pues invitados a que en una hora podamos explorar y conocer el material de comunidades. Entiendo que ustedes son usuarios de esto y pues ya lo han de haber abordado, ¿verdad? Tal vez si me hicieran el favor de presentarse, maestra A. Morales del Colegio Suizo y Samuel, si nos pueden decir si ya son usuarios y pues dar un saludo al grupo, pues bienvenido. Bienvenida, maestra. Buenos días, mucho gusto. Sí, ya en otras ocasiones pues hemos tenido he tenido la oportunidad de, ahí sí que capacitarme con ustedes, ¿verdad? Y de estar en constante pues aprendizaje, que es lo importante para nosotros como docentes, ¿verdad? Estar actualizados y estos espacios que se abren para nosotros, pues sí, súper valiosos y se los agradezco bastante también, ¿verdad? Ya desde mi trabajo estoy aquí poniendo un poquito de atención, así que si apago la cámara es porque por ahí. Está teniendo su nombre, maestra. Andrea Morales, Gracias, Andrea. ¿Qué grado da Andrea? segundo primario. Ah, primaria. Gracias, Andrea. No sé si Samuel puede abrir su micrófono. ¿Qué tal, Lick? Hola, Gusto verlo hola. por este medio. Ya después de haberlo visto o recibido sus clases en la VG Altiplano. Recuerdo, De, Samuel. ajá, realmente pues he participado en estas conferencias y realmente, así como dijo la compañera, pues es un medio para que nosotros nos actualicemos, ¿verdad? Ante los retos educativos actuales. Y bueno, cada día es un aprendizaje. Y me da mucho gusto, ¿verdad?, de formar parte y ahorita estoy atendiendo, a, bueno, más que todo soy director con grado, pero multigrado, en una escuela rural mixta de educación especial. Ah, qué bien, Entonces, Samuel. ¿Y está usando comunidades? realmente no, eso es lo que Ah, quiero ya. aprender para ver cómo ir aprendiendo, ¿verdad?, de este tema. Gracias, Samuel. Muchas gracias. Ah, Karina, usted nos cuenta de qué colegio es y si es usuaria de comunidades, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues yo trabajo para el sector oficial en una escuela rural primaria, pero lamentablemente todavía no hemos trabajado con comunidades, pero sí me encantaría, por eso me gusta participar en este tipo de eventos, para aprender y ver de qué recursos me puedo valer para mejorar mis experiencias. Gracias, Karina. Muy bien, muchas gracias, Andrea, Samuel, Karina. Les quiero comentar para que nos metamos en el contexto. Esta plática es para contarles cómo está estructurado comunidades y cómo lo pueden utilizar. Obviamente a los usuarios es a los que quizás les va a hacer más sentido, pero igual a ustedes para tener algunos elementos, ¿verdad? Entonces voy a compartir pantalla. Aproximadamente vamos a platicar unos 45 minutos y por favor siéntanse en la libertad de preguntar cuando crean necesario, ¿sí? No vayan a cohibirse. eh, Ojalá que sí tengamos alguna participación para que pues esto tenga un poquito más de, digamos, de actividad. Así es que Samuel, Andrea, Karina, en cualquier momento, por favor, ahí levantan la manita y los compañeros van a estar atentos. Le pido a Eddie que me diga si hay alguien que quiera participar, ¿verdad? Bien, la primera parte es generalidades de esta serie. Les quiero compartir que el nombre comunidades se pensó porque creemos que estudios sociales debe servir para entender el valor de un grupo que convive
tanto en lo social como en lo económico, en lo educativo, y que debe tener un propósito colectivo de vida. Entonces, somos comunidades. No, ciencias sociales no es para repetir datos, sino para construir el concepto de comunidad. De esa cuenta, nuestra serie tiene ese nombre, ¿sí? Eh, tenemos textos para primero, segundo y tercero básico y todos tienen ese título. ¿Qué principios rigen estos libros? Y esto, colegas, es útil para ustedes, entiendo yo, en el momento que abordan estudios sociales desde cualquier recurso. Primero, pensamos que los estudios sociales son para desarrollar pensamiento crítico. Nuestras actividades y las que debiera hacer cualquier docente debieran proponer constantemente experiencias que lleven a adoptar una postura ante lo que están leyendo de estudios sociales. Si ustedes están trabajando conmigo, cómo se originó la vida, quiénes fueron los primeros habitantes, cómo vivían. Eso debería servir para que yo valore cómo estoy actualmente, qué avances hay y también me ponga a pensar en qué costumbres antiguas son válidas ahora y que se han olvidado. Parece exagerado, pero si yo leo cómo, por ejemplo, el hombre primitivo usaba el fuego para cocer sus alimentos, se sentaban alrededor, pues, de alguna manera, alguna conversación, versus ahora que nos sentamos todos con sus celulares, medio comiendo, sin ninguna comunicación, pues ahí hay un ejemplo de algo que hay que ponerle pensamiento crítico, ¿verdad? Igual cualquier tema de sociales se presta para esto. Entonces, los textos que nosotros producimos van en esa línea. El otro elemento es este, el que está como segundo. Eh, pensamos que debieran adquirir habilidades que les permitan provocar preguntas que lleven a una investigación. La investigación como herramienta para aprender. Tenemos unidades completas dedicadas a investigación. Y el supuesto es que todos los maestros en el área que estemos, matemáticas, ciencias sociales, siempre provocamos curiosidad para que ellos investiguen. Entonces, a ellos los invitamos a que se hagan preguntas. Por ejemplo, ¿por qué hay corrupción actualmente? Y que eso lo lleve a investigar desde el momento actual para atrás. ¿Y de dónde surge eso, verdad? Entonces, la investigación para nosotros es fundamental. El tercer elemento, este. Si perciben yo un pequeño silencio es porque estoy dando tiempo para que ustedes lean, ¿oyeron? Este tercer elemento, planteamos la geografía y debiera de ser así. Para entender esto, jóvenes, la economía, la cultura y la política. Y esto a mí me ha movido mucho porque geografía nunca la vi así. Para mí geografía era sinónimo de miedo, de cólera, porque solo era de memorizarme ríos, lagos, volcanes, nombres de eso, ¿verdad? Pero entender, por ejemplo, que la vida de la gente en las cercanías de un volcán es lo que lleva a cultivar cierto, por ejemplo, el café y otros elementos, y que de ahí salen sus centavitos. ¿Y por qué no se mueven de ahí a pesar de las erupciones y de todas las catástrofes que han tenido? A mí me da un elemento humano de la geografía. Empiezo a entender por qué vive la gente ahí. O sea, geografía vista así, geografía desde la cultura. ¿Qué costumbres, qué tradiciones tiene la gente en el altiplano
diferentes a los que están en la costa. Ustedes saben, ¿verdad? Desde los bailes, desde la vestimenta, desde las procesiones, bueno, todo los alimentos son distintos. La cultura tiene que ver con la geografía y la política. O sea, cómo se organizan los 48 cantones y por qué se organizan así, comparado con gente del Oriente que se organiza de otra manera. No sé si ustedes sabían que los 48 cantones, sus primeros movimientos de organización se deben a que ahí hay fuentes de agua especiales, tienen una gran cantidad de fuentes de agua y de bosques. Y cuidaron eso desde el momento en que Justo Rufino Barrios empieza a distribuir las tierras y les quita a los indígenas tierras. Ellos son de los primeros que se oponen a eso y cuidan sus manantiales de agua. Ellos tienen unos bosques y unos manantiales especiales. Bueno, la política entra ahí. Entonces, geografía entendida desde esos puntos de vista es para nosotros un enfoque. El cuarto punto, este. Creemos, Andrea, Samuel y Karina, que la historia no es para estar repitiendo datos, sino para que yo me pregunte qué tiene que ver mi presente con lo sucedido anteriormente. ¿Qué tiene que ver el caudillismo que siempre ha existido? Bueno, no siempre, que ha existido desde hace muchos años con las elecciones actuales. ¿Será que buscamos caudillos siempre? Bueno, entonces empiezo a entender mi historia, ¿verdad? Y el quinto punto es este. Creemos que la ciudadanía hay que vivirla y construirla. La ciudadanía no es mágica, no es algo que a mí me va a brotar porque sí. Debo entender que eh, conocer la Constitución ya es un gran paso. Muchos estudiantes, muchos maestros, muchos padres de familia no conocen la Constitución, no la han leído nunca. Qué difícil poder aportar así. ¿Qué acuerdos, qué derechos hay? Entonces, desde ahí vemos la ciudadanía. Entonces, creemos, estimados maestros, que si se aborda así, estamos tomando una visión mucho más completa de lo que son los estudios sociales. ¿Qué otros aspectos estamos creyendo que es importante trabajar? Son estos. Este que ven, en principio, creo que es fundamental. A través del estudio de temas de sociales, debemos adquirir vocabulario. Nómadas, por ejemplo. ¿Qué es eso? Caudillismo que acabo de mencionar. Conservadurismo. eh, Bahía. ¿Verdad? Términos que a veces los jovencitos no dominan, se deben trabajar y esto les va a dar fluidez en su comunicación y les va a permitir entender un poco más los temas. Entonces, creemos que el vocabulario hay que trabajarlo. El segundo punto nos parece importantísimo. El lenguaje mediado. Hay mucha diferencia entre un texto, yo diría, con términos científicos todo el tiempo, versus esos textos donde sí se toman en cuenta esos términos, pero se hace más coloquial y se hace de manera que los estudiantes por su cuenta lleguen a conclusiones. Eso es un lenguaje mediado, ¿verdad? Y el tercer punto nos parece clave, este. ¿Qué destrezas son más adecuadas, por decirlo así, a ciencias sociales y que debíamos de trabajar? Pues una es investigar, ¿verdad? Otra es inferir. Ah, Hay que saber
¿Qué conclusiones saco yo a partir de lo que estoy escuchando, estoy leyendo? Esa inferencia es una destreza de sociales. Investigar, por supuesto, ¿sí? Comparar. Bueno, es cierto que se usan en otras áreas, pero en sociales son muy útiles. Entonces, estos otros aspectos que nosotros estamos cuidando. Cuando se desarrolla una clase de comunidades, pensamos que se deben trabajar tres momentos, tres fases: el antes, el durante y el después. El antes entendido como explorar el tema, ¿ya? Es importantísimo que previo a tocar, por ejemplo, el conflicto armado, les preguntemos a los estudiantes qué saben de eso, qué han oído de sus abuelos. Y si ellos no, ni los abuelos no han platicado, pedirles, miren, para mañana ustedes van a traerme acá comentarios de sus abuelos respecto a este tema. Pero sí pedirles que previo a iniciar nos cuenten lo que saben o lo que han averiguado. Algo, algo, ¿sabe? Aunque sea equivocado, porque para muchos el conflicto armado es como, eso fue una pelea tonta y ahí tuvo razón la guerrilla o tuvo razón el ejército, yo qué sé. Entonces, explorarlo, ¿verdad? La otra situación es problematizar la situación. No es lo mismo que para mí aborden los derechos humanos porque sí, versus que me pongan un caso de derechos que me diga, aquí está problematizado. Y eso llama más la atención. Sensibilización. Debe tocarme mis emociones, debe tocarme metafóricamente el corazón el tema que voy a abordar. Eh, Derechos humanos. ¿Qué tiene que ver la trata de niñas con derechos? Hay millones de niñas que están siendo robadas y se las llevan a otros países y nadie se entera ni hace nada. ¿Qué tiene que ver que una niña no vaya a la escuela o al colegio si tiene suerte, sino que se mantenga 11 años haciendo servicios domésticos y de repente le digan, vete a rendir clases, o nunca va? ¿Qué golpe anímico queda en esas mujercitas y cómo eso va reproduciendo actitudes en la sociedad? O sea, eso es sensibilizarme frente a la temática de derechos humanos. Y por supuesto, predecir el tema, ¿sí? Bueno, eso sugerimos que se haga en el antes. Para esto, nosotros creamos una guía docente donde les damos ideas de cómo trabajar el antes. En el durante, estamos sugiriendo que el docente haga lo que llamamos mediación de la comprensión lectora. Este término mediación yo lo he escuchado hace varios años, pero creo que no le hemos captado a qué se refiere, y menos de la comprensión lectora, ¿verdad? Yo veo a mis colegas docentes que les dan a los niños o a los jóvenes algo para leer y les hacen preguntas. Les dicen, a ver, lee y subraya y esta es la idea principal y ya. No, el mediador lo que hace es plantear la estrategia que se va a utilizar, explicarla y durante la lectura ir escuchando a los estudiantes y presentar preguntas que vayan con la estrategia. Por ejemplo, si uno de ustedes me dijera, mire, vamos a trabajar causa y efecto, y me pone un ejemplo, me dice, ¿cuál es la causa de la lluvia? Entonces, mire, pues sí, el profesor, que fíjese que el agua se enfría ya en las nubes, se condensa, luego la gravedad jala y se vuelve líquida y bueno, todo eso. Esa es la causa. ¿Y cuál es el efecto de la lluvia?
Ah, pues dice el profesor que las plantas la aprovechan, que algunos lo usan para agua y potable, decirlo así, porque la filtran. Bueno, ahí están los efectos. Entonces me dice, muy bien, es causa y efecto. Ahora vamos a leer. Y en la lectura me va preguntando, ¿cuál es la causa del conflicto que está ahí? ¿Cuál es el efecto? Entonces me va mediando o ayudando, digamos, para que yo comprenda la lectura. A eso le llamamos mediación. Y nosotros les presentamos las estrategias que pueden trabajar y cómo hacerlo. En el después tenemos todos estos elementos. Aplicar. Bueno, ¿en dónde voy a utilizar lo que aprendí? ¿Qué problema voy a resolver a partir de lo que aprendí? Ejercitar, por supuesto. No olvidamos que también hay que trabajar preguntas y ejercicios que me permitan afianzar el tema. Resumir, claro, pero resumir en buen sentido. No se trata de decirle a los estudiantes, haz un resumen de 2 párrafos y que Dios te ayude. No, es de presentarles ideas, digamos, un organizador gráfico, decirle, bueno, hoy vimos causa y efecto, este es el organizador que vamos a usar y presentarle ahí uno de causa y efecto. No, hoy vimos idea principal, hay esquemas para eso. Entonces, ayudarlos, ¿verdad? Esto, vincular con la realidad, preguntarles, ¿qué de lo que aprendimos hoy se sitúa en lo que estamos viviendo? Y miren, colegas, siempre hay un vínculo. Siempre. Mm, Ustedes busquen, si quieren, cualquier tema de sociales, especialmente sociales, se puede vincular. ¿Sí? Todo, todo. Háblenme de la guerra del Peloponeso. Háblenme de las guerras que hubo en la antigua Grecia, en Roma. Y yo puedo hablar de la guerra que hay ahorita en Ucrania y Rusia. ¿Y qué similitudes y qué diferencias hay? No hay tema que no se pueda vincular. Y eso tiene amarrado con el último aspecto que está aquí, es el desarrollar el pensamiento crítico. Adoptar una postura ante los temas que estoy leyendo. No es posible que solo resuman, sino que también me digan qué les dejó, qué aprendizajes toman, qué no harían ellos y por qué. Y especialmente de secundaria, enseñarlos a debatir, a hacer mesas redondas, hacer, valga la repetición, hacer debates, pero debates donde ellos argumenten desde lo que leyeron y de otras fuentes que consulten, ¿verdad? A mí me da un poco de, yo le voy a llamar curiosidad cuando veo que es un debate y colocan a los jovencitos a alegar, ¿verdad? Eso no es debate. Es presentar un problema y que en sentidos opuestos, llamémosle así, ellos fundamenten por qué están en una postura y luego de escucharse, que busquen puntos de acuerdo. Eso es mucho mejor a decir quién ganó. A mí me dice, es que quién ganó. Como el debate de los políticos es quién ganó, ya todo el mundo quiere hacer eso. No se trata de ganar. Entonces, los dos ganan. Los dos aprovechan lo que dice uno del otro, ¿verdad? Bueno, entonces, eso es pensamiento crítico. Repito, colegas, nosotros les hicimos guías para el antes, durante y después de todos los temas que tenemos en comunidades. Muy bien, antes de dar algunos ejemplos, quiero saber si hay alguna pregunta o algún comentario. No ha habido ninguna, Daniel, por el momento. Gracias. A ver, que le voy a pedir a Karina, ¿cuál es su pensamiento respecto a lo que estoy exponiendo, Karina? Ayúdenme porque así no hablo solo yo.
Pues estoy de acuerdo en que cada aspecto que se trabaje con los estudiantes siempre sea debatido, ¿verdad? No importa qué técnica utilicemos. Usted mencionaba la mesa redonda. Me gusta bastante, pero también me gusta utilizar, en mi caso, que son de primaria y son pequeños, me gusta utilizar los gráficos. Entonces ellos recortan, cuesta, en el área donde yo trabajo cuesta mucho que lleve recursos, pero yo siempre busco la manera de llevarles el recurso y que ellos clasifiquen para que vayan comprendiendo, ¿verdad? Pero sí es a través de los gráficos que ellos elaboran. Muchas gracias, Karina. Sí, yo creo que esto, que es muy útil, perdón, es para resumir y me la felicito por usarlo. En general, para todos los grados de primaria y secundaria, sí deberá de haber alguna actividad que permita explicar mi sentir. Yo hablo de debates en secundaria, pero en primaria podrían decir, ¿qué siento de esto? ¿Qué me gusta, no me gusta? ¿Por qué? Y ahí ellos empiezan a argumentar, ¿verdad? Muchas gracias, Karina. Voy ahora a dar ejemplos de nuestros libros. Eh, Les pido su comprensión en el sentido de que no vamos a abordar todo porque pues no me da tiempo, ¿verdad? Ah, solo quiero pedir que me confirmen ahí si se está viendo algo que dice así es mi libro de texto. Sí, Daniel, se ve. Muchas Se ve gracias. perfectamente. Muchas gracias. Bueno, para los usuarios de estos libros queremos contarles que tenemos organizada comunidades en 4 módulos, que son los que están viendo acá. Por cierto, a Andrea, que está en primaria, pues ahí le invitamos que cuando ya pueda, esté en secundaria, de repente los conozca. Samuel y Karina, que entiendo que están en escuelas oficiales, pues acérquense a nosotros para conocer el material que les puede ser útil y ver algún arreglo que podamos hacer con ustedes. Bueno, hay 4 módulos para que ustedes les trabajen en 4 bimestres. Vean que el módulo 1 es investigación social. Y ya voy a detenerme un poquito más en el otro. El módulo 2 ya entra geografía, población y ambiente. El 3 es historia y memoria. Y el 4 es ciudadanía intercultural y cultura de paz. ¿Por qué está investigación social al principio? Porque creemos que toman las herramientas para plantear un problema, hacer hipótesis, ir a hacer el trabajo de campo o trabajo bibliográfico, sacar sus conclusiones, presentar un informe. Todo eso, si lo aprenden desde el módulo 1, lo pueden aplicar en los demás módulos. Eh, eh, no es de pensar que como el módulo 1 tiene investigación social, ya no lo voy a hacer. No, es precisamente para aplicarlo en los demás, ¿verdad? Si cuando estén viendo historia y memoria surge un punto de investigación, pues recordar lo que trabajaron en el módulo 1. Y esto ya es algo que el docente debe decidir, ¿sí? Bueno, ¿qué secciones encontramos en nuestro libro? Esta que dice logros, ¿sí? Eh, Logros, la palabra lo explica, pero lo voy a ampliar un poquito. Es lo que se espera que aprendan y hay que leerlo con los estudiantes. Y no solo leerlo, sino también discutirlo, entenderlo. A manera de ejemplo, aquí dice, conozco cómo se independizaron las colonias inglesas de América. Ese es un logro. Entonces decirle, a ver, ¿qué entienden por eso? O sea, ¿cómo se independizaron? Bueno, ¿y qué son las colonias inglesas? ¿Y qué voy a aprender de ahí? ¿Y por qué va a ser importante? Entonces, leer los logros, nosotros se los presentamos en los temas. Luego hay una sección que se llama Exploremos lo que sabemos. Creo que se explica sola, ¿verdad? ¿Sí? Y coincide con lo que le decía, lo que se puede hacer antes. Aquí
en este tema, que por cierto se llama de la independencia de las colonias inglesas a la Revolución Francesa, el exploremos es para que ustedes hagan grupos y les permitan discutir eso. Dice, ¿has visto en la televisión cómo los Estados Unidos celebran su independencia el 4 de julio? Y bueno, ellos empiezan a hablar, no, maestra, sí, yo he visto que hacen desfiles, yo nunca he visto eso. A ver, veamos algunas imágenes. ¿Por qué hacen una gran fiesta? ¿Qué banderas llevan? ¿Qué vestimentas? ¿Por qué? Este exploremos es para que ustedes discutan previamente con los estudiantes. Hay un enlace a internet, eh, puede estar al principio o en el interín del tema, que pues se explica también solo donde ustedes van a encontrar algunos videos y podcasts que pueden ser útiles para su clase. Estos se pueden usar antes de comenzar la clase o al finalizar, ¿verdad? En las portadas hay una línea de tiempo, como esta que está acá. Si alcanzan a ver, tiene fechas 1751 hasta 1775, donde se les mencionan eventos importantes que ocurrieron durante esta época de la independencia de las colonias inglesas. ¿Sí? Por supuesto, jóvenes, hay temas guatemaltecos. Yo estoy poniendo un ejemplo de uno de los muchos que hay ahí, ¿verdad? Bueno, entonces la línea de tiempo es para que ustedes las conozcan, los ubiquen y que ellos ya mentalmente vayan haciendo esa organización secuencial cuando ya estén viendo su libro. ¿Qué otros elementos van a encontrar? Este de personajes. Solo si me permiten, porque se volvió a poner un poco borroso, por eso es esto. Bueno, miren. Aparte de la teoría que la vamos a ver más tardecito, cómo se trabaja, hay una sección donde se presenta a personajes que han hecho algún liderazgo y que hablan de la temática del día. Esto, jóvenes, creo que es importante hacerlo independientemente de que usen comunidades o no. Siempre pensar quiénes en la historia, ya sea en nuestro país o en otros países, han comentado el contenido o han tomado alguna postura ante los temas que estamos trabajando. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto con la independencia? Claro, por ejemplo, aquí que está un personaje, nos puede hablar de la independencia en nuestro país. ¿Sí? Tenemos una sección que se llama actividades o zonas de ejercicio. Estas son para que durante el avance de la lectura ustedes hagan algunas prácticas que les permitan ejercitar lo aprendido. Las secciones de conexión son para presentarles información que relaciona estudios sociales con, por ejemplo, matemática, con ciencias naturales, con valores, o sea, que hace ese enlace entre materias. Tenemos una sección de vocabulario, ahí ponemos los términos y las definiciones para que ustedes los trabajen. Otra sección interesante es voz o voces del pasado, que como dice aquí son fragmentos de discursos, cartas, testimonios escritos por las personas que vivieron los eventos que cubre el tema. ¿Sí? Ellos experimentaron parte de eso y entonces como que nos estuvieran hablando desde el pasado para que nosotros reflexionemos y veamos la vigencia. Otra sección que es muy buena para trabajarla se llama debate. Les presentamos ahí
¿Qué pueden debatir y con qué preguntas hacerlo? La sección interesante, que es información relevante, curiosa o anecdótica que hay ahí. Y les anotamos, aunque parece obvio, ver las imágenes. En esto yo sí quisiera enfatizar que nuestros textos colocan imágenes, pero que son adecuadas al tema, no están de adorno. Son imágenes que invitan a leerlas, interpretarlas, analizarlas. Eh, si se alcanza a ver la imagen de estos personajes que son presidentes, que están firmando, cómo visten, cuál es la actitud que parecen mostrar. Entonces van a encontrar grabados, caricaturas, pinturas, todas muy bien buscadas por doña Irene Piedrasanta, que es digamos, la madre de esta serie. Y doña Irene es una investigadora, una historiadora de renombre, que es muy cuidadosa con esto. Y ella busca autores cuando lo necesita, exigiendo que esas imágenes sean las más adecuadas. Bien, aquí viene el índice, yo no lo voy a leer, ustedes pueden hacerlo. Pero señalaba todos estos elementos para que ustedes los aborden y los conozcan, ¿sí? Esto es algo que pues ustedes tendrían que darle su tiempecito a la hora de trabajarlo, ¿sí? Bueno, ahora me voy a pasar, solo permítame, a otra, ahora sí, a una ejemplificación de lo que tenemos nosotros ya como algo más, digamos, más específico. Les voy a mostrar cómo trabajamos geografía. Insisto, colegas, pues si son usuarios, si alguien se integró ya como usuario, yo le invito a que conozca su material. O sea, no vayan a trabajar esto como lo hacía un compañero mío y que es anecdótico para mí, entre que me río y me enojo a veces porque nunca leía sus materiales y hasta el momento en que iba a la clase empezaba a leer frente a sus niños y ellos esperando que usara la clase en lo que leía. No, esto hay que leerlo 8 días antes y preparar el material. Entonces, el módulo 2, por ejemplo, se llama la geografía y sus retos de vida o muerte. Vean el tema. Cuando yo les hablo de mediación, este es un ejemplo. Los mediadores colocan temas que atraigan, temas que muevan, que provoquen. O sea, no es lo mismo que aquí dijera los accidentes geográficos, a que me pongan eso y digo, ¿y qué tiene que ver con retos de vida o muerte? ¿Qué es? Para hacerlo más participativo, ¿alguien de los colegas me puede decir qué tiene que ver la geografía con la vida o muerte? ¿Alguien que quiera responder? Daniel, perdone, usted está proyectando algo. ¿Sí? No se ve, lo estamos viendo a usted. Ah, Y qué bueno, bueno, ¿verdad? entonces, Pero bueno, pero no había proyectado mucho, permita. ¿Ahora se ve? sí, ahí estamos, Daniel. Gracias. Bueno, colegas, solo estaba viendo, este es el módulo 2, dice la geografía y sus retos de vida o muerte. ¿Qué tiene que ver eso? A ver, alguien que quiera decir algo. Am, Me imagino que tiene que ver con la demografía, su crecimiento, cómo afecta Muchas también gracias, Karina. el Muchas calentamiento gracias. global, ¿verdad? Karina, muy bien. Eh, Actualmente dicen que sí, en Estados Unidos hay lugares donde las heladas son tan fuertes que, bueno, ya se anuncia
el congelamiento de la Tierra en un cierto número de años. Y la geografía está cambiando. Y debemos entender por qué esos cambios, porque todos, y perdón si me meto a polémicas, que todos hablamos que Dios, que está haciendo, que... No, 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 esto es obra del ser humano, ¿verdad? Aquí algo hicimos nosotros. ¿Verdad? Entonces, gracias Karina por la intervención. Y lo que quería ejemplificar es cómo el tema está mediado para que ustedes lo hablen. Ahora observen cómo se comienza el tema. Dice, conectemos a la tierra con sus habitantes. A ver, ¿me ayuda ahí alguien a leer solo el párrafo 1 y el inciso 1 para que tomen una idea? ¿Quién podrá hacerlo? Si pudiera nombrarlo ahí, Eddie o Judith. Tal vez tal vez el profesor Samuel nos ayuda a leer eso, a leer ese párrafo que usted nos está pidiendo. Profesor Samuel. Vaya, con gusto. Conectemos a la tierra con sus habitantes. Guatemala es uno de los 19 países más diversos del mundo, tanto por su riqueza biológica como cultural, pero es también uno de los 20 países que más riesgos corre en el mundo por amenazas climáticas, volcánicas, sísmicas y otras. Uno, el que un fenómeno natural se convierta en desastre depende del ser humano. ¿Qué estamos haciendo mal en Guatemala? Muchas gracias, Samuel, y muy buena lectura, muy fluido y tomando en cuenta los signos de puntuación. Muchas gracias. Bueno, miren pues, colegas, estamos hablando de geografía, pero ya se está vinculando con el país. No sé si los jovencitos saben que tenemos una riqueza biológica y cultural y preguntarles, pero qué se refiere la riqueza biológica que tenemos? ¿Y cuál es esa riqueza cultural? Como muchos no hemos salido a otros países, probablemente no nos damos cuenta de la belleza que hay en este país, de la diversidad que hay. Hace unos días estaba yo en la casa de una compañera y me dice, mire, aquí vienen tucanes, aquí por arriba, por este cerro Alush. De veras, sí, son azules. Voy a un parque de San Juan La Laguna, San Pedro, todos estos lugares, y encuentra uno ardillas, bueno, eh, hasta coyotes a veces se ven ahí, lagartijas, el tipo de plata. Es una riqueza que tenemos enorme, pero la riqueza cultural es extraordinaria. Viajar a Chiquimula, donde hay una serie de tradiciones, donde están los dulces típicos, donde están los bailes, luego irse al Quiché, ver en Chichicastenango el palo volador, la gente y sus vestimentas, el idioma, esa es una riqueza cultural. Bueno, yo puedo empezar a hablar con ellos de eso, pero dice, pero también es uno de los 20 países que más riesgos corren en el mundo. Aquí viene la geografía. Y entonces empieza a tentarnos con el primer ejercicio. Dice, ¿qué estamos haciendo mal en Guatemala? ¿Por qué se inunda tan fácilmente la cabecera de Sololá? Cuando llueve, Samuel que vive por ahí sabe que es tremendo, es, en cuestión de 5 minutos ya no se puede caminar por las calles. Aquí en la capital sucede. ¿Por qué? ¿Qué está provocando más eso? Este ejemplo que estoy dando es para decirles, cuando ustedes aborden su texto, provoquen estas conversaciones. Y miren, colegas, ni siquiera he avanzado un décimo del tema aquí. Y si llego a este tema, a esta imagen, ¿qué no podría sacarle yo de jugo a esto? Este es una imagen de un desastre natural que ocurrió hace varios años. No sé si lo conocen usted, del hundimiento de una comunidad en Alta Verapaz. Le voy a pedir a Karina si me hace el favor de leer lo que está
en la nubecita donde está hablando, por decirlo de una manera, el Señor, y qué le dice la imagen. Me hace favor, Karina. Muy bien, con gusto. Hay que dar gracias por estar vivos. Lo que Dios me dio, Dios me lo quitó. Dice la frase. Mm, ¿Y qué veo ahí? Pues escombros, mm. escombros, un padre con su hijo. Y veo que es una reflexión del padre, ¿verdad? Que Dios sabe lo que hace, por decirlo así, si yo lo Ajá, interpreto, claro. ¿Y qué le como dice ser la humano, imagen? ¿verdad? Karina, ¿qué pudo haber ocurrido ahí? Mm, tal vez la tala inmoderada de árboles fue lo que provocó que se haya hundido Ajá. ese lugar. Y ya, Karina, ¿y cómo lo relaciona con el título de la unidad que decía la geografía tiene que ver con la vida o la muerte? Eh, en ese hundimiento, muchas personas dejaron de vivir, supongo, ¿verdad? Perdieron sus pertenencias y el espacio geográfico, por decirlo así, si era una aldea o un municipio, dejó de existir desde el momento que se hundió. Ahora se va a Ah, tener que rehabilitar otro espacio. Y ahí ya cambió el mapa, por decirlo así. muy bien, Karina, muchas gracias. Conforme lean el tema, van a encontrar explicaciones de lo que ahí pasó, pero observen, desde la geografía, habría que preguntar cómo es el terreno ahí. No sé si ustedes sabían que en esta comunidad se descubrió que en el subsuelo hay una capa que es como de piedra pómez, que absorbe el agua, pero cuando ocurrió la lluvia fuerte de, del huracán que se va a mencionar ahí, el agua, en vez de ser absorbida hacia adentro, salió hasta convertirlo en una laguna. Ese estudio geográfico nadie lo sabía. ¿Qué está pasando, colegas? Que supuestamente yo empiezo a encontrarle sentido a la geografía. Pero noten cómo se está abordando el tema. ¿Qué es lo que le voy a pedir que me comenten después cómo les parece este abordaje? Aquí van a ver, miren pues, cuando ya empieza el tema, vean cómo otra vez dice, después de las tormentas, náufragos en su propia tierra. Otro tema mediado. Están los logros que yo les mencioné, no los voy a leer porque esto lo pueden hacer ustedes, pero vean cómo está iniciando ahora el tema. Dice, agradecemos a Agencia Ocote nos haya permitido adaptar y publicar el excelente material que produjeron a raíz de las tormentas ETA y IOTA. Ocote opuesta por la comunidad, la conversación y la promoción de una ciudadanía crítica. No sé si ustedes sabían, esta agencia es una agencia alternativa que son periodistas que publican las noticias de otra manera, o sea, por eso es alternativa. Tocan temas de fondo y los investigan. Pero vean cómo comienza otra vez. Y recuerden que el tema es geografía, caso de vida o muerte. Esto que están leyendo, yo con los estudiantes lo abordaría despacio y les iría monitoreando si comprenden. Hágame el favor a alguien de leer este párrafo, Judith, si puede nombrar, ya también a Samuel, Karina, no sé si hay alguna maestra, maestro que esté con nosotros. Bueno, tendríamos que pedirle favor a los profesores, a la profesora Sharolyn Patricia, ¿será que usted podría ayudarnos a leer? Creo que Pues, no está no por no aquí. está ahí. Nos Se lo ayuda voy a usted, leer, Judith, por favor. Andrea se lo voy a Morales, leer tal yo. vez, Judith. ¿Quién? Andrea Morales.
Tal vez la profesora André. Ok, lo voy a leer yo, Dani. Muy bien. Dicen, en el mes de noviembre del año 2020, las tormentas ETA y IOTA impactaron en Centroamérica. En Guatemala dejaron casi 2 millones de personas damnificadas. Los periodistas Carmen Quintela y José David López y el videógrafo Carlos Alonso viajaron a algunas de las comunidades más afectadas. En este artículo podrás leer las crónicas y entrevistas de Carmen Quintela y José David López y ver los videos y fotografías de Carlos Alonso. Ellos y ella te invitan a que explores qué quedó después de las tormentas. Este es un especial de Agencia OCO. Muchas gracias, Judith. Y qué buena lectura, muchas gracias. Eh, este inicio es como para que vean que el tema está metido en la realidad, que la geografía no es algo muerto, que no es, como decía al inicio, grabarse datos. Desde aquí me están hablando de dos tormentas de las que yo escuché, de las que vivimos varios de nosotros, pero quizás no nos pusimos a pensar en cuántos damnificados. Miren, 2 millones. Y yo le preguntaría a los estudiantes, ¿cuánto es 2 millones? Aquí viene la mediación de ustedes. ¿Cuánto es? ¿Cuántas clases podríamos llenar con 2 millones? ¿Cuántas veces tendríamos que llenar la clase con 2 millones? Yo los pondría a hacer, a ver, ¿cuántos caben en esta clase así de pie? Así apretaditos. Y de repente 100. Ahí va una vez. Imaginen que sacan a los 100 y meten otros 100. ¿Cuántos van? 200. 10 veces, pero ya van 1000. Pero ya hay 10 veces la clase, sí. 100 veces, profe, ya van 10,000. 1000 veces, profe, ya van 100,000. Y así, hasta llegar a 1 millón, pero son 2 millones. Que tomen una idea que es mucha gente. Luego, ¿quiénes son estos personajes? ¿Qué me van a contar? Y aquí los vamos picando para que se vaya metiendo al tema. Miren esto, y aquí voy cerrando esta parte. Dice, lo que dejaron las tormentas, el hambre, la inseguridad y el abandono. Fíjense, fíjense, porque esto es crear conciencia social. Nuestros libros van mucho en lo que yo les dije, pensamiento crítico. O sea, no debemos ser y hacernos los locos, como dicen los patojos, ante el hambre que están pasando muchas personas. Y eso dejaron las tormentas. ¿Sí? Al final, después de tratar el tema y ve, hay imágenes impresionantes acá como este cultivo de maíz, cómo quedó, ¿sí? Las casas, o sea, y lo que le decía, las imágenes ustedes pueden sacarles jugo, pero vean cómo al final, solo permítame, aquí está, miren, aquí hay actividades que permiten razonar, explicar y hacer una serie de cosas. Voy a tomar una, dice. El caso, después de las tormentas, náufragos en su propia tierra, presenta la realidad que dejaron las tormentas ETA y IOTA en algunas comunidades de Guatemala. Utiliza este espacio para responder cada una de estas preguntas. Al conocer la baja ejecución de los ministerios y otras instituciones en respuesta a la emergencia, que es algo que se dice en el libro, ¿qué pensaste? ¿Qué sentiste? ¿Qué te dieron ganas de hacer? Aquí tratamos de tocar la parte emocional. Y que piensen los ministerios qué tienen que hacer. ¿Qué tiene que hacer ahí el Ministerio de Educación? ¿Qué tiene que hacer el Ministerio de Salud? ¿Qué piensan ante eso? El tipo de actividad que sugerimos trata de crear esa conciencia y de que entiendan que no se trata de olvidar que este país sufre, que este país pasa penas. ¿Mm?
Estoy dando apenas una saboreadita del libro, porque algo similar podrían encontrar en historia, en investigación y en formación ciudadana, que este es otro punto que creo que hay que analizar cómo se trabaja la formación ciudadana. Eh, Solo le pido favor a Judith que me diga si aparece este tema, cómo teje la paz, ¿está viendo? Sí, 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 Dani, aquí sí se Bueno, ve. gracias. Miren pues, colegas, este es de formación ciudadana. Miren la pregunta. Hace un rato le leía una de geografía. Este es esto, es otra área, pero otra vez provocando. Y ya es tercera, y perdón que lo insista. Esto es mediación. Cuando usted de entrada provoca y le dice, a ver, jovencitos, ¿cómo se teje la paz aquí en el colegio, en la escuela? ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo se teje la paz en su vecindario, en su comunidad, en su país? Y leer. Vean, otra situación interesantísima es que les colocamos frases que han dicho personajes en relación con el tema. ¿Sí? Mahatma Gandhi. ¿Quién es Mahatma Gandhi? ¿Qué hizo? Ver películas de él. Pero vean lo que dice. Ojo por ojo y todo el mundo quedará ciego. ¿Qué quiso decir con eso? Ojo por ojo y todo el mundo quedará ciego. ¿Qué tiene que ver con la postura que él tuvo para generar la independencia de todo su grupo cultural? ¿Qué postura tienen ellos? Cuando les pega a alguien, hay que devolver el sopapo. Eso es ojo por ojo. Cuando alguien les dispara, yo también disparo. Solo la frase ya dice bastante. Miren, luego ya habla de cómo se teje la paz y les va dando expresiones, lo que dijo Rigoberta Menchú, Mahatma Gandhi, Benjamin Franklin. Aquí tengo yo para hablar y hablar. Solo leo lo último. Dice, ¿qué dijo Mahatma Gandhi? La pobreza es la peor forma de violencia. Fíjense, fíjense, eso, discutirlo y preguntar cuánta pobreza hay en este país. ¿Qué porcentaje de pobreza? Y ahora que las cosas están más caras, ¿cómo está repercutiendo? Eh, ¿Cuántos quetzales gana una persona al día para que sea pobre, pues para sobrevivir y sostener una familia de 4 o 5? ¿Cuánto desempleo hay? ¿Cómo está golpeando la pobreza? Y que los patojos digan, pero yo tengo comida. Bueno, entonces agradézcalo, siéntase y cómase su panito con alegría, porque hay gente que se está muriendo de hambre. Este es el estilo de nuestros textos, jóvenes. Em, yo espero que con esto que yo presenté les haya quedado la inquietud, que conozcan su material. Está para servirles Judith Tejeda, que es asesora pedagógica, y pues su servidor, que voy a escribir allá en el chat mi nombre para que se comuniquen cuando ya estén usando el material, si son usuarios. Y los que no, pues los invitamos a que se acerquen y lo conozcan y lo puedan de repente utilizar en su instituto. Samuel, Karina, que no lo descarten. En el caso primaria tenemos una serie que se llama Convivencia, que es muy similar a esta, ¿verdad? Entonces, como dice aquel cantante, yo con esta me despido